Laure Shiva, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Con mucho calor. Te dejo ahí un poquito de agua, yo que sé, Ay, pues sí, por si favor, como hemos porque estado en aquí Barcelona dándole y el a verano, yo estoy no puedo más con mi alma. que Pero desborde, por bueno, favor. sí, sí, Terrible. mal. Oye, bienvenida. Lo primero de todo, Muchas gracias. gracias por estar aquí conmigo. A ver, Un placer. recorrido Barcelona, va a venir aquí y parece, vienes intacta, ¿eh? En plan, no, ni gotas Sí. de calor ni nada, Buah. está Sí, sí, estupenda. sí. Entonces, vamos a empezar. Ujú. Yo siempre a todos los invitados que venís, siempre me gusta, a ver, acércate un pelín el micro. Soy Tú sí estás pequeñita. como... yo en la pantalla parezco más grande. Siempre me gusta preguntar cómo os definiríais en una frase a nivel profesional cada uno de los invitados que estáis aquí. Pero ojo, que como yo sé cosas de ti, Ujú. yo te voy a proponer es la primera vez que lo hago, te voy a Vale. proponer una definición y tú ya me dices qué te parece. Porque Venga. tú, para poner en contexto, tú eres una full stack developer, Sí. correcto, pero además también es desarrollador de videojuegos. Sí. Estás metiéndote en ese mundo. Sí. Y a mí me ha contado un pajarito Sí. que tú te autodenominas como la Kirby con el cuchillo entre los dientes a partir del sector del gaming, que eso me ha encantado. Y por otro lado, es que voy a hacer choleta porque no me acuerdo exactamente, lo quiero decir bien. También dices que estás transformando los unos y los ceros en arte. Exacto. Que es como las dos partes. Si estás de acuerdo, quieres añadir algo más, puedes hacerlo. Yo siempre, alguna frase que siempre digo, esto es muy de refrán español, soy lo que llaman un culo inquieto, Vale. ¿sabes? Me gusta como saltar a todos los sitios. Sí. Y la analogía de Kirby viene porque me toca muchas veces trabajar con estudiantes y cosas así, y soy la que pincha sus burbujas de sueños. Soy esa persona que dice, lo siento, pero vengo a daros un golpe de realidad. Hola. Entonces Soy la vida. soy muy cookie, pero voy con un cuchillo, ¿sabes? Ten cuidado. Me ha parecido increíble esa definición. Cuando me enteré dije, no puede Sí, sí, ser. es que Kirby me parece un personaje que es perfecto para cuando tienes que explicar cosas de tecnología, es tan versátil y tan que es como el que utilizo siempre en todas mis presentaciones. Yo fan de Smash Bros. Brawl, Ujú. yo fan de Kirby para jugar, en plan, porque, ay, es adorable, pero toma. Toma. Y sale ganador. Y la parte de transformar unos y ceros en arte, que me parece súper bonito. ¿Eso qué tal? Sí, es que muchas veces cuando hablamos de los temas artísticos, lo Mm. primero que se nos ocurren son los temas, pues, Trabajo, obviamente relacionados con pintura, por poner un ejemplo, o cosas Sí. visuales, pero realmente los unos y ceros son la base de la programación, son la base de la informática. Ujú. Y con esa base creamos arte, como por ejemplo, pues, programas funcionales o videojuegos. Claro. O sea, pero me parece. Porque al final, mucha gente que piensa aquí lo hacéis muy aspiracional todo, en plan. Ujú. Y sonaba un poco frío, pero yo siempre en mi cabeza tenía. Programación, tech, en plan, es todo muy cuadriculado. Mm. Pero la manera que yo también lo estoy aprendiendo, cómo lo vivís, no lo vivís con una simpleza o una. Digamos. ¿Cómo te lo puedo decir? Bueno, en plan, como si fuera, nada, uno más uno son dos y ya está, digamos. Ujú. No, no, hay una intención, hay un proceso, Ujú. lo valoráis un montón y eso me parece súper interesante. Es que, a ver, es divertido y es bonito Sí, programar. Yo entiendo que cuando digo esto la gente me mira raro y me dice, ¿qué dices? Si estás todo el claro. día mirando una pantalla en probablemente fondo negro, las letras en color inchis, no entiendo absolutamente nada de lo que estás diciendo y pegándote con comas. Y yo sí, a ver, es verdad. Pero es es como cuando creas una casa o cuando haces algún proyecto manual. Ujú. En el sentido de creo, pues eso, la típica caja de pajaritos para que puedan comer y tal, que lo haces con tus propias manos y dices, ¡wow! Mira, lo están usando, pues es lo mismo. O sea, tú Mm. creas algo de cero o haces que mantienes algo en el tiempo y dices, mira, esto lo he hecho yo. Esto, ¿Sabes? esto es mío. Esto como que te hace ilusión. Sí, porque pero Ya no te va a funciona, ¿sabes? exacto, encima, no te va a enseñar lo que hay detrás para No, que esto funcione. ya, Eso ya, pero pero este es el funciona. resultado. Y esto Sí. te va a venir bien. Ujú. Eso es muy guay. Porque al final vais a buscar como el producto final, ¿no? En plan, Ujú. para esto sirve todo lo que estaba haciendo, lo que los colorinchis, que Sí, sí, tal tú sí. dices. Muy guay. Oye, entonces, como tú comentas, al final es un poco una pasión, al Ujú. final, que tú te dediques a todo ello, pero esto no nace ni hoy ni ayer. No. ¿Esto de dónde viene? Vamos a rebobinar un poquito. Buah, esto hace mucho. Yo siempre digo lo mismo. Yo realmente vengo de una familia muy humilde, entonces Ujú. yo no tenía ordenador en casa, pero Vale. por azares del destino llegó un Super Quique. A ver, Uy, eso a mí me suena un voy a montón. poner en contexto, ¿vale? Super Tú Quique ves explicando y yo voy a poner una imagen visual. era un ordenador de juguete de una pantalla que sería, o sea, así de pequeñita, Sí. que era obviamente en blanco y negro y tenía como un piano abajo. ¿Es esto? Sí, mira, ese que tienes la primera imagen a la Vamos izquierda. a verlo.
Sí, funciona Sí, era un internet. ordenador súper básico de estos que de juguete para niños que se aprendía a programar. Y que venía con un ratón, te venía con una impresora. Ese, mira, justo ese es el que tenía yo. Este, Sí, ese es el que tenía yo. Tenía un ratón, es que un teclado de piano, y dices tú, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Madre Un mía. teclado de piano. Y era como educacional, ¿vale? sí. Ahora esto como que se ha perdido con el tema de toda la tecnología que hoy en día, pues tienes las aplicaciones directamente en mobile o Claro. en ordenadores, pero en aquella época que no todo el mundo podía acceder, estoy hablando de principios de los 90, ¿vale? Para Claro. poner un poco de contexto. Sí, porque esto no pasó hace 10 años, ¿eh? No, más. Claro, vendía muchos estos ordenadores que eran como para aprender y claro, pues mira, pues como los ordenadores de los adultos. Y en este, uno de los programas era para aprender Basic. Ajá. Y dije, ¡buah! ¡Qué divertido! O sea, era en plan de... Era una bola lo que se movía por la pantalla, ¿vale? Ahora lo que era muy triste. Pero a mí me hacía mucha ilusión que yo escribiendo esas líneas de código que copiaba en aquella época del libro de instrucciones porque entendía lo justo Claro. de lógica, se movían las cosas, la pantalla era igual. ¡Buah! Claro, a ¡Qué ver. pasada! Claro. Y ahí fue cuando empecé un poco pues a interesarme por la programación, la verdad. Entonces, ¿tú dirías que fue un poco amor a primera vista o un poco una construcción de relación? No, creo que fue amor a primera vista porque realmente fue, ostras, Claro. y he hecho esto, ¿sabes? Mira Claro. qué bonito. Es mío. Es mío, lo he hecho Es yo, mío. yo sola. Entonces como que me hizo mucha ilusión. Luego sí que le fui cogiendo el gusto a programar, pero más a nivel repetición. O ver lo que podía hacer, hasta dónde podía llegar con ello. ¿Y esto te ha llevado a día de hoy? Sí, a día de hoy, porque a día de hoy, curiosamente, cuando empecé a estudiar, no empecé a estudiar programación. Ah, ¿no? ¿Qué estudiaste? Estudié microinformática, creo que era de aquella. Ah. Era un módulo, pero era el módulo que era como de sistemas y de reparación de equipos. Sí. Y empecé por Ah. ahí porque patata. O sea, nunca es algo que ahora, cuando haces retrospectiva muchas veces de cuando Sí. tomas las decisiones cuando eras adolescente en aquella época, Sí. digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué hice esto? Creo que era porque de aquella era como... No sé cómo está ahora en los institutos, pero cuando yo era... Cuando estudiaba el bachillerato, yo hice el doble, el de ciencias y, ciencias y técnicas, ¿no? ¿Cómo Ujú. era? Biológico y técnico o algo así. Era el que era doble en aquella época. Y te permitía acceder a las carreras de la salud y a las carreras técnicas. Todo lo que nos venía a ofrecer información, sobre todo orientado a mujeres en este caso, era cosas de biología, cosas de química, muy por esas ramas. O sea, no venían, creo que incluso venía gente para ser militar, pero nunca venía gente de carreras técnicas. No sé por qué, ¿eh? Qué random. Sí, era muy random. Entonces nunca se me planteó tampoco, pues, qué rama había en cuanto voy a estudiar informática, ¿qué hay? Elige, ¿sabes? No, oye. Y dijeron, bueno, pues ¿por qué no? Este está bien, Este me ¿sabes? gusta. Este me quedaba accesible, me quedaba cerca de casa y no tenía muchas matemáticas, porque yo era algo que tenía mucho miedo, que eran las matemáticas. Ujú. Y acabé empezando reparando equipos. Jolín. Es como Joder. muy gracioso, siempre lo Sí. digo yo, sí. Pero al final, yo soy muy porque a veces no, pero es que te equivocaste, ¿sabes? En plan, pero a veces lo pienso y digo, no, es que yo creo que esto te permitió luego ser quien eres ahora. Sí, además, sabes un poco más de todo. O sea, mi perfil, yo creo que por eso me gusta aprender un poco de todo y no me paro en lo que sea a día de hoy. Porque me gusta tener una visión más global de las cosas. O sea, no me gusta encerrarme en un único perfil porque creo que la informática, y en concreto la programación, es un tipo de carrera en la que no solo tienes que estar al día, sino que tienes que trabajar en equipo y aprender a trabajar en equipo. Y si puedes entender a otra persona con un perfil muy diferente al tuyo, te va a ser mucho más fácil comunicarte con ella. Claro. Entonces creo que es importante como que tener un poco al menos un atisbo de las otras profesiones o de los otros perfiles que te rodean. Al menos hablar un poco su idioma. No hace falta que... No, Saber entenderse. Claro, exacto. En plan, sé qué me quieres decir. Porque como conozco algo de tu mundo, sé por dónde vas. Sí, tal y vez. valorar ese trabajo. Exacto. Muy bien. O sea, me parece súper... Oye, el Super Kike lo guardas aún. Sí, lo tengo todavía. Ah, Sí. qué guay. Es Sí, como el además recuerdo. funciona. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, tienes que haber traído. Buah, este Este está en dejado- Asturias, este no está claro, aquí. está aún- Este está. Ah, este hablando de está en la ciudad Asturias. de mis padres. Tú vienes de Asturias. Sí, Nacida en Asturias. Aquí el calor. Ah, y te has venido aquí, que allí se está estupendamente la naturaleza. Todo lo tenéis todo también. Sí, hago trabajo. O sea, aquí todo ya venimos Los para hubs acá. tecnológicos están aquí, Están en Barcelona aquí. y Madrid. Sí. Entonces, ahí me han comentado que tú te estabas pensando en irte a Japón. Ujú. Que mira que es grande el mundo, a Japón. Sí. Y al final, ¿por qué primero eso? Cuéntame, que me parece súper interesante, porque yo también soy un poco fanático de Japón. Sí. Y luego, ¿por qué al final te viniste para Barcelona?
Lo de Japón era un país que a mí personalmente me interesa mucho a nivel cultural, gastronómico y a nivel de ocio. Súper guay. Es muy interesante y además es como muy diferente al occidental, al que estoy acostumbrada. Entonces dije, me surgió la oportunidad, además fue en plan de... me surgió un viaje, Ajá. la posibilidad de ir y conocí a gente allí que ya estaba trabajando de programador allí y me dijo, ostras, mi empresa es abierta, no es japonesa pura, busca extranjeros para trabajar. De vente aquí, porque yo tenía que aprender el idioma, obviamente, fui sabiendo señalar cosas y poco más. Y entonces me fui como, creo que fue como, no llego al mes. Y me fui con una agencia de viajes, que además súper majos. Bueno, agencia de viajes, eran como un grupo que organizaba viajes realmente. Muy majos, me lo pasé genial, fueron muy amables conmigo. Iba con una profesora de japonés que me enseñaba japonés por las mañanas y luego tenías todo el día libre para poder estar por allí. Entonces, claro, iba ya como en plan de full experiencia de vivir allí, ¿vale? Pero me di cuenta que me quedé con muchas amigas que tengo allí que están o casadas o yo viviendo allí, gente que estaba trabajando allí. Y a nivel laboral es complicado. Claro. O sea, sobre todo para un occidental, porque los sistemas de trabajo que tienen son muy cuadriculados. O sea, me pasó que hablando con un colega, por ejemplo, de cómo gestionar, pues, un determinado proceso, ellos hacían ABC, ¿vale? Y yo Claro. decía, bueno, pero es que si haces de A a C y haces esto, es lo mismo, pero tardas 2 horas menos. Ya, ya, pero es que hay que hacer ABC y yo. Ya, 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 ya. Sí, te Ya. entendí. Sí, Sí, yo te entiendo. sí he aprendido Pero mira, hay japonés. una cosa nueva, ¿sabes? Si haces esto, pues puedes llegar de A a C sin pasar por B. Por Y no. No. Mm, Entonces dices tú, bueno, creo que a nivel occidental yo tendría que como adecuar mucho mi mentalidad a trabajar ahí. Y como mujer hay otro hándicap que realmente, aunque se habla mucho de que hay una igualdad social y bla, 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 es una mentira como una casa. Y para ascender a nivel laboral es mucho más complicado. claro. Porque dan por sentado que a determinada edad estás vieja, yo ya estoy caducadísima, obviamente, Ya está, van para tirar. y que vas a dejar de trabajar para casarte y tener hijos. Es una mentalidad que está como muy instaurada también. Suele ser más bien en empresas como muy japonesas, ¿vale? Y no generalizo un poco, pero hablo desde mi propia experiencia y esto Sí, es sí, lo sí, que yo sí, vi, sí, ¿vale? sí, claro. No soy yo experta en Japón, ni mucho menos. Esto es Yo, lo que yo me pues yo encontré. menos aún. O sea que. Y entonces dije, bueno, pues me parece que este no es mi lugar, o al menos no ahora. Claro. Y vine a Barcelona, que es el hub tecnológico. Muy bien. Y desde entonces aquí. Y aquí estoy. Sí, tengo familia aquí, mi tía vive aquí y mis primos, o sea que dije, bueno, solita no voy a estar. Tengo una excusa. O sea, si me pasa algo, Exacto. ya voy a Voy casa de mi aquí a casa de tía mi tía y ya y ya está. está. Y me gusta mucho la ciudad, la verdad, está muy bien y tiene muchas oportunidades laborales, hay mucha startup, hay mucha infraestructura en el sentido de que el gobierno de aquí de Cataluña invierte muchísimo, la Generalitat invierte muchísimo a nivel tecnológico en Mm. que se cree empleo, que haya sinergias y todo, entonces me interesaba mucho. No, justo lo hablamos ahora con Ángela de eso, en plan que cada vez se está apostando un poco más para Ujú. abrir un poco el abanico para que la gente se forme y Sí. todo esto a nivel tanto público como privado. Ujú. Me parece muy, muy necesario. Porque Sí. también hablamos del tema de la brecha, tanto salarial como de oportunidades, como laboral, como económica, todo. Ujú. Me parece una gran iniciativa, porque al final digitalizarte parece a veces incluso un privilegio Sí, en sí. algunos casos. Para Y mí no sí, en tenía que algunos serlo. casos. La formación hoy en día, en muchos casos, es algo de privilegio. Sí, Porque no todo el mundo. Yo misma no pude acceder en su día a una carrera porque mi familia no podía claro, permitirse los pagos de una universidad. claro. O sea, ¿tú eres una curranta? No, soy pobre. Eso que siempre digo lo mismo Soy cuando me dicen pobre, eso. pero. Es en No, plan bueno, de, una cosa que ocurre, no, otra cosa ya. es en plan de, sí, por suerte o por desgracia, pues me tocó ese nivel y es en plan de, pues si lo hubiera tenido más fácil, pues hubiera sido mejor, ¿no? O sea, Sí. ojalá todos lo pudiéramos tener fácil, al Mm, menos para formarnos. Claro, claro, pero a lo que me venía a referir era en plan, que al final no es que todos los perfiles tengan que venir aquí. No, es que yo, mi estatus económico de mi familia era así, yo tenía estas facilidades, tanto educativas como económicas, para permitirme ser lo que soy a día de hoy. No, Ujú. no, no. Yo tengo mi realidad. En mi casa, pues había lo que había. Sí, sí, yo he trabajado y estudiado desde los 17 más o menos. O sea que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues hablando también del tema de estudiar Ujú, y de trabajar. ujú. ¿Cómo lo combinas? Porque cuéntame un poco ahora ya con tu experiencia. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Con Vale, qué yo estás? ahora lo llevo mejor de lo que lo llevaba porque antes mi salud era secundaria Y luego ya la y formación. estudiaba muchas cosas a la vez que trabajaba y era en plan de, a ver, wait, Eh, para, porque no vas a Baja segunda. sobrevivir. Ya Baja tienes segunda que vas a sobre todo quinta. cuanto vas creciendo, tu cuerpo no recupera de la misma manera, tanto mentalmente como a nivel físico. Físico. Entonces tienes que parar un poco. Mm. Ahora mismo estoy un poco en un parón porque es Sí. algo que creo que necesitaba, Ujú. porque quiero como abstraerme un poco y ver globalmente qué me interesa.
Y hasta donde me interesa saber. Tengo el privilegio de poder quedarme en casa unos meses Muy bien, sin trabajar, muy cosa que no bien. todo el mundo tiene, tengo ese privilegio. Pues, Entonces he decidido un poco pues parar y ver un poco, pues ahora mismo estoy aprendiendo React porque me parecía divertido. Sí, mi React me parece súper útil. Tengo un compañero que está haciendo una aplicación para uno de los eventos que organizo de videojuegos y me pareció como muy interesante. Y dije, bueno, pues mira, me voy a formar un poco en React a ver, pues para conocer un poco la tecnología, sobre qué va, es una tecnología que se utiliza muchísimo. Me parece interesante porque yo aplicaciones móvil, por ejemplo, es algo que no he tocado nunca. ujú. Y estoy pues formándome también, por otro lado, en C Sharp, especializándome para tema de Unity, que me interesa mucho el desarrollo de videojuegos de Ah, programación. uno Unity. Y cosas que no tienen nada que ver con la programación, como por ejemplo Game Design o Soft Skill que llaman, Ajá. que para mí son muy importantes y aunque ya llevo tiempo aprendiendo pues eso, comunicación no violenta, cómo dar feedback y cosas así, pues un poco por esa Para el tema de rama. gestión de equipos, ¿no? Sí, además ahora es súper fácil, quiero decir, antes el tema de la formación online o formación a distancia era como súper denso, súper complicado, siempre tenías que ir a algún sitio físicamente a hacer un examen o lo que fuera. Sí. Y a día de hoy hay millones de plataformas Un montón. para poder aprender. Yo sé inglés, quiero decir, a mí no me importa que sean en inglés o en castellano, por ejemplo, en mi caso, que eso da mucha ventaja, Ujú. pero hay millones de plataformas para poder aprender y poder estar al día Eso así, está bien. sin necesidad de gastar incluso dinero, porque YouTube o Twitch, por ejemplo, tienes millones de personas que hacen contenido gratuito para formarte, o sea que Exacto. oro, vivir oro. Ahorita, así. Escuchad. Si no, lo demás también son quejas, ¿eh? Y no, es que yo no puedo. Sí que puedes. Estudia. Vale, y ahora vamos a dividirlo en las dos ramas, porque tenemos que tú entras en el mundo de, también estás aprendiendo todo el mundo del, pues, del gaming y todo esto y Ujú. desarrollo, y aparte, también, ¿ya lo estás gestionando todo esto? ¿O de momento solo estás estudiándolo? No, 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 sí, Ya sí, estás, ya ya estoy, estás sí, metidísima. sí, sí. Vale, entonces vamos a hacer una cosa, porque yo me interesa saber todo el mundo de la programación, en Ujú. plan, porque sé que has estado en muchos proyectos, en plan, que me cuentes un poco esos mejores proyectos en los que has estado para que también, oye, fomentes en plan, cuál era tu parte dentro del proyecto, de qué iba el proyecto, y Ujú. luego ya vamos al mundo del gaming, que también es muy guay. Entonces, Vale. cuéntame, el mundo de programación a nivel de full stack, ¿qué proyectos has estado? Buah, es que, a ver, NDAs. Te puedo contar por encima sin decirte el proyecto. He estado Vale, en muchos proyectos, por ejemplo, que eran muy divertidos porque eran para ayuntamientos y para sector público sí. y eran muy divertidos por la gente. ¿Por qué? Sí, porque me parecía mucha ternura. Ah, El código era difícil porque era código que había pasado por muchas manos, por muchas empresas, que por ejemplo, algo que yo valoro mucho a día de hoy es el tema de la calidad de código, el tema de las buenas prácticas, metodología Solid, todo este tema mm, de código limpio, ¿vale? exacto. Eso ni se sabía ni se buscaba en aquella época. Entonces era un poco como apáñatelas. Y he visto comentarios en código de en plan de esto no lo toques, que si lo borras se rompe, ¿vale? O sea, en código funcional, en muchas cosas. Entonces, claro, porque Como le era un quites una código. coma, te cargas todo. Sí, no, en plan de esta variable, no sé por qué tiene que estar aquí, pero tiene que estar porque si no se rompe todo y no sabemos por qué. En plan, no Y lo toques, no don't toques. touch. O en plan de un comentario, yo qué sé, un comentario en plan de esto es una versión provisional, por favor borrarlo porque esto es una chapuza, ¿vale? En resumen, fecha de eso, 2012, ¿sabes? Y estábamos en 2023 ya. Vaya por Dios. Pero bueno, sí, te encuentras cosas muy graciosas, pero era algo que era muy divertido. Y yo, por ejemplo, suelo estar en proyectos que son pues muy de cara, muy cerca del usuario, en el sentido que yo siempre he estado en proyectos en los que estaba muy en contacto con los equipos que se dedicaban a usuario. O sea, una Vale. programación muy enfocada a usuario. Entonces es como muy enriquecedor en el sentido que aprendes mucho cómo se comporta la gente al utilizar tu plataforma. Ah, sí, bueno, eso es un mundo, ¿eh? O sea, Sí, yo. porque a veces digo, no entiendo por qué. Y sobre todo en el último proyecto en el que estuve, que era internacional, Ujú. cómo diferentes países, ante una misma plataforma, se comportan Tan tan diferente. diferente. En plan de tan sumamente diferente. Y ya no solo es porque los grupos generacionales lo puedes entender, las personas que tienen más o menos de Correcto. edad, Pero el mismo pero rango el mismo generacional. rango generacional, dependiendo del país, varía. Colores, formas, de todo, y funcionalidades, en plan de. Y yo decía, Y tú, pues si el botón que he puesto ¿qué para más te da que el botón inicio, está aquí, está allí? ¿Qué te lo más he te da puesto. que te ponga un pop-up que no? Pues sí, pues varía mucho. Era muy interesante de aprender. Qué Pero a nivel locura. de código, lo que más me gusta a mí es limpiar. ¿Ah, Es algo sí? raro, porque la gente no. O sea, cuando hablo, la gente me mira mal, ¿vale? En plan de, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad? A ti te mira mucha gente muy mal, Sí, ¿eh? sí, porque soy un perfil raro. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, soy un poco rarita. Poco común. Un poco como. Bueno, rarita no me molesta.
Soy lo que llaman un Boy Scout del código, una Boy Scout del código. Vale. ¿Qué es Que es esto? que me gusta el código que está, por ejemplo, código que lleva muchos años sin tocar, eso, me gusta cogerlo, limpiarlo y que sigan funcionando. Ujú. Y que quede mejor. Y que la persona que vaya detrás de mí se lo encuentre mucho mejor. Aunque no sea un cambio grande, Mm. que todo quede como más limpio, más ordenado, mucho más legible. Y esos son pues esos metodologías de código limpio y todo esto. Y son los refactors que llaman, que a mí me divierte muchísimo hacer. Qué guay. Sí, en el último proyecto en el que estuve en una consultoría, Sí. por ejemplo, de hecho entré ahí por eso, porque se enfocaba mucho en esta Mm. metodología y el equipo era muy guay, la verdad. Aunque luego se fue haciendo, éramos un equipo muy grande que luego se hizo muy pequeñito, Mm. por cómo está el mercado, Ya. pero era un proyecto muy interesante. Sí, me permitió tocar muchísimas tecnologías juntas, aprender muchísimo, así que fue un proyecto muy interesante el último. Y aparte de la limpieza también de datos, ¿qué otro tipo de roles has cumplido en otros proyectos, por ejemplo? Bueno, he Un hecho un poco para hacer un poco poco como ese mapa, ¿no? En a plan, ¿a qué nivel te puedes a dedicar? nivel laboral, he trabajado creo que en casi todo. En el sentido de que he estado en proyectos siempre, pues he estado llevando equipos, algunas veces, equipos Ah, pequeñitos. muy bien. Cuando estaba en un proyecto que era con LifeRay, Ujú. pero era yo la única del equipo y luego metieron a alguien más. Quiero decir, tampoco era un equipo grande, ¿eh? He estado también en atención directa a usuario, Ah, sí. por ejemplo. Sí, Uh, yo te he dicho que he tocado pero en Sí, todos porque lados. al empezar a trabajar tan joven, Claro. realmente me permitió ir como tocando muchos perfiles. He Ujú. estado desde lo que llamaban helpdesk, Ajá, ¿qué es que es, esto? helpdesk es pero es un helpdesk técnico, ¿vale? Cuando llamas a cualquier compañía y tienes un problema con tu ordenador que no me funciona, Sí. vale, pues la persona técnica que te Eras tú. atiende en plan de, sí, pero yo era a nivel de empresa, en el sentido de que Vale. pues era o para la plataforma que nosotros hacíamos, o para servicios públicos como por ejemplo ayuntamientos. Eso era muy divertido Ahí porque te encontrabas de me todo. reía muchísimo, me reía muchísimo. Sí, sí, había gente que dices tú, claro, porque... Ah, tienes que tener paciencia también, te No, digo, y sí, una tómatelo paciencia súper eterna. bien. Si te pones- A ver, porque yo entendía que yo veía mucho, pues decía, es que podía ser mi abuela, esta señora. En plan de... A ver, Gente que señora. trabaja en un ayuntamiento, pues en Andalucía, en un ayuntamiento de un pueblo, que claro, decían, no sé, le han puesto un Chica, ordenador, que y no claro, me era va la cuando... pantalla. Ya no es eso, es que era de cuando se empezaban a meter a nivel institucional todas las cosas informáticas de online. Ah, Entonces, claro, se les daba hacer unidades de formación. Entonces, claro, los pobres estaban más perdidos que un pulpo en un garaje. ah, Claro, eso es decir, claro, te llevan situaciones muy graciosas. Esa, señorita. A sí. ver, ¿tienes alguna Buah, que se va a sí, sí, contar? sí, sí, tengo, pero creo que son típicas, todo el mundo las tiene. La gente que cuando decías mueve el ratón y la señora no movía el ratón y era en plan de no me funciona, no funciona, y yo tira del cable y tienes el ratón en la mano, estás alejada de la mesa y tú, está el ratón conectado y empieza a reírse. Esas son muy buenas. Pero creo que las mejores anécdotas las tengo siempre en reparación de equipos. ¿Por? Porque sí, la reparación de equipos te encuentras con un perfil muy variado y sobre todo cuando veían a una chica joven detrás del mostrador. O sea, yo aparento menos a la que tengo, además lleva el pelo de colores y cosas así, entonces la gente tiende a pensar que es mucho más joven. Sí. Y era una mujer. Entonces, claro, tecnología, reparación de equipos. Entonces, me ha tocado cosas muy graciosas como gente que quiere ir de persona que sabe, pero en realidad no tiene ni idea. Y todo cómo te lo explico, cariño Claro, y mío. te preguntan, tengo un cúter de telecable y tú te quedas. Perdón. Este señor me está preguntando algo y está hablando en otro idioma. Cúter de telecable, cúter de telecable, un cúter de telecable. Pero por alguna razón que desconozco, quiso hablar en inglés. Y En plan, claro, hello, my darling. sí, y yo en plan de, ¿telecable? ¿Telecable? Claro, y pues en plan de, sí, pues eso. O personas que no querían que los atendiera yo. No se ¿Sí? fiaba, sí, eso me pasó, fue muy gracioso, porque además, obviamente, la tecnología en general es una profesión bastante masculinizada y aunque Sí. muchas mujeres la visibilidad ahora va mejorando, Sí. pero es bastante precaria. Ujú. Y éramos yo y otros dos chicos. La única técnico era yo, ¿vale? Los otros dos chicos eran gente que estaba vendiendo equipos, nada Asesoramiento más, y tal. asesoramiento, ¿vale? Entonces, se había estropeado, yo no sé si era una impresora, no me acuerdo qué había. Me llamaban a mí, oye, que no funciona esto, vente aquí y tal. Yo llegué, estaba un matrimonio, además joven, que la chica súper maja, en plan de, mira, no funciona esto. Y el tío, un borde, contestándome fatal, y yo en plan de, ¿qué le pasa, señor? Y digo, no, mira, esto es por esto, por esto, por esto. Y dijo el chico, no, 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 quiero que venga un técnico. Y Hola. soy yo. No, pues mi técnico aquí. Ven aquí. No, 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 Ahí. no, quiero que venga un técnico. Y claro, yo ya estoy como cura de espanto, digo, voy a reírme un rato. Entonces llamo a mi compañero y digo, no, mira, es que quieren un técnico. Y dice, pero si estás ahí tú y yo, ya, ya. Pero no, yo te digo, ya, ya, ya. No, pero digo, lo que deben querer es un nombre. Entonces empezó a decir, vamos a armarla, porque también mis compañeros me seguían mucho. Fue él. Entonces la situación acabó siendo Qué bueno yo y esto. mi compañero
y el chico delante. Entonces, Sí. el chico le hablaba a mi compañero me preguntaba a mí, yo le contestaba a mi compañero y mi compañero contestaba al chico. Delante de todo, o sea, a ver si se daba cuenta de que, tío, estás haciéndolo mal. Al final yo creo que le dio vergüenza y hablaba conmigo directamente ya. Claro, Pero es en plan de, vale. voy a ver si esta terapia de choque te das cuenta Que de lo la... que estás haciendo mal. La pobre chavala no sabiendo meterse. Yo, huye, 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 Oye, huye, por favor. hoy te estoy dando una lección de que a lo mejor no es la pareja ideal que deberías Sí, tener. huye, huye de ahí. Pero Uy, bueno, uy, 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 uy. sí, ¿Esto de qué sí. año estamos hablando? Pues no hace tanto, ¿eh? Porque esto ¿No? debe ser 2010, no más. 2010. 2010 puede ser, que estamos a 23, 2010, 2012. Sí, puede ser por Joder, ahí. pues tampoco Buah, es que me es cuesta un que... poco calcular fechas ahora mismo. No, Sí, pero... yo creo que sobre Bueno, por 2010. ahí, échale, pero 2000 y 2012. yo ya te tiraba 2000, ¿eh? Te tiraba No, 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 tranquilamente, o no. incluso un poco No, no, para no. atrás. Hay mucho todavía persona que. Yo no sé por qué, realmente, pero es igual que cuando digo, o sea, es cuando me presento, por inercia, el perfil que me ponen siempre es o artista, o marketing, o recursos humanos, o Recursos patata. Sí, sí, humanos, sí, no te claro, pega porque. nada. Pero ven una mujer y dicen, nunca, programadora nunca es la primera opción. Pues yo lo primero que dije cuando a mí me enseñaron tu foto, dije, esta mujer es programadora, y me dijo, Es por sí, el pelo de colores. los colores, sí, siempre Es es que que, oh, cómo es justa, de alguien me verdad. dijo, es que los programadores llevan siempre el color siempre. Y digo, jolín, pues mira que Mira, yo he pues te lo ido a voy a medios preguntar, tech y no somos muchas. ¿por qué siempre os pasa? No lo Todas las sé. que conozco, pelo de color. Y el lila es el que más Sí, gusta. creo que es porque Azul, por la tal. libertad que te da a nivel laboral, porque por ejemplo yo cuando estaba trabajando en banca, porque yo programé COBOL, horrible, es un lenguaje muy viejo que se programa en mayúsculas, ¿vale? Parece que estás continuamente dando voces. Entonces, ese tipo de lenguaje se utiliza mucho en banca, en aerolíneas, entonces son Entonces, como, sí, además es todo gente muy mayor normalmente, o al menos en aquella época, pues te hablo que sería 2008, 2009, gente muy, no, sí, por ahí, mm, gente muy mayor, tenías que tener una ropa y una forma de vestir, de traje, no sé qué. Bueno, lo que se llevaba hasta hace pocos años en oficina, que aunque fueras a una oficina en un zulo, tenías que ir de sí. traje, ¿vale? Y no te diga nadie. Porque por alguna razón que desconozco, tu capacidad de programación, tu capacidad profesional tiene mucho que ver si llevas corbata o no, es algo que nunca entenderé. Sí. Si te la apretabas más, la sabías Sí, sí, más. pero yo es que yo he tenido que llegar a reparar equipos a gente en traje. ¿Qué? Sí, yo trabajé, Ay, creo que qué esto sí se puede absurdo. decir la empresa, IECISA, hace muchos años, y IECISA en aquella época tenía una política de llevar traje siempre, o sea, vestido formal. Y yo tenía que ir a reparar equipos en aquella época a Hidrocantábrico, que era una empresa de electricidad, creo que se llama HC Energía, si no me equivoco, es el Ujú, nombre ahora actual. sí. Tenía que a lo mejor tirarme de rodillas en una oficina a Pero reparar un espérate. equipo, a desmontar algo así, Entre el blazer y con tal. una... Digo, ¿qué necesitas? ¿Sabes? Pero creo que juzgaban mucho a las personas por la vestimenta y Mm. tenían como esa ideología de empresa que gracias a Dios, bueno, a Dios no, gracias a algo, Sí. hoy en día ha mejorado muchísimo. Qué bien. No, yo estoy totalmente de acuerdo. En plan, yo soy. Para mí también, incluso, mira, te voy a contar una anécdota. Yo también me dedicaba al mundo del sector hotelero. Y yo me acuerdo, me escucharon o no me escuchara, pero yo tenía una profesora, yo llevaba el pelo largo, en plan, sí, en plan, melenita, me decía, quítate eso. Y yo, porque tú estás en recepción y tú puedes tener este pelo. Y O dice, como eres un esos. chico, tienes que tener el pelo corto. Y yo, sí, ahora me lo voy a cortar. Sí, sí. Que es que yo me voy a cortar el pelo porque tú consideres eso. Lo siento, pero vete a tocar los pies a Sí, tu sí. casa. Son las tonterías. No voy a ser mejor recepcionista ni peor recepcionista porque lleve el pelo más largo o más corto. Ujú. Voy a ser porque soy educado, porque soy profesional, pues por mis cualidades que yo me estoy trabajando, punto y pelota. En plan, como si, yo qué sé, como si Tienes quieres que ir llevar una limpio, flor en la hijo. cabeza, Ir limpio, como me digo da siempre. igual. La higiene Sí, es lo ser básico. limpio y estar un poco adecuado donde Adecuado y estás. estás y ya Tampoco está. vas a venir en pelotas o también tienes que adecuarte un poco a la situación, pero con tu estilo. Ujú. Yo soy súper apoyo todo eso porque es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Total, a todo esto. Vamos al mundo gaming. Venga. Ahora, ¿con qué estás al mundo gaming? A nivel de desarrollo. Pues ahora estoy con Unity aprendiendo Unity. Bueno, ya sabía Unity, pero ahora estoy Ujú. como. Pero aprendí Unity en 2017. O sea, Sí, pues ha cambiado. Entonces estoy en esa parte y tengo como tres perfiles, que es Product Manager, realmente, porque yo hago eventos y ya estoy acostumbrada pues eso, a gestionar proyectos. sí. Entonces estoy mirando un poco el tema de Product Manager y Game Design, que me encanta el Game Design. Pero el Game Design como es que es un ámbito muy Muy amplio, amplio. realmente. Entonces, viendo a ver qué me encaja por ahora, lo que más me interesa es el tema de la jugabilidad, la creación de mecánicas. Ah. ¿Y esto? A ver, cuéntame. Eh, ¿qué hace divertido un juego? O sea, porque un juego es un compendio de cosas, Sí. realmente, que pueden hacerte
pasar un buen rato o vivir una experiencia o disfrutar de algo, ¿vale? Entonces, una de ellas son las mecánicas del juego. O sea, muchas veces, pues las ideas, las mecánicas pueden ser, por ejemplo, las plataformas, un Mario, por poner un ejemplo que todo el mundo Ujú, conoce, claro. saltar, matar a los enemigos con el salto, todo esto son mecánicas que con esas mecánicas puedes contar una historia. Ujú. Y esa parte me interesa mucho porque sobre todo cómo se aplican esas mecánicas o cómo se aplica ese diseño a la mente humana. Es como súper interesante lo tontos y los borregos que somos muchas veces. Porque es en plan de, te creías muy listo, o sea, estás jugando, te creías muy lista y sí, sí, hay que ir aquí, mira que lista soy. No, en realidad no. No. Está todo preparado, lo que pasa es que no lo has visto. Y es muy interesante esa parte. Qué bueno. O sea, veo que siempre te gusta un poco como a ver cómo reacciona el usuario a todo lo que haces, ¿eh? Sí, porque en los videojuegos, aunque a nivel personal no los juego tanto en plan de mi ocio, Ujú. sí que me interesa mucho el tema de los videojuegos y la salud, Ah, los videojuegos como medio para abordar problemáticas de la sociedad actual. ah, sí, por ejemplo. Por ejemplo, había un proyecto que hizo Rocío Tomé que me parece muy interesante, que hizo para su TFM, bueno, para su proyecto de carrera, Investigación, creo sí. que era de psicología, que era de realidad virtual para gente, creo que era, no sé si eran para operaciones o para gente que le habían amputado un miembro o algo así, y era muy interesante porque aplicaba algo como los videojuegos para ayudar a una persona a nivel de la salud. Sé que a día de hoy hay técnicas y cosas así para el miembro fantasma, ayudar a esas personas a recuperarse con realidad virtual, por ejemplo. Y a mí eso me pareció como una vuelta de tuerca súper interesante. Porque los serious game o mal llamados a veces, por ejemplo, gente que aprende los cursos de... ¿cómo se llama? Cuando entras a una empresa necesitas aprender la seguridad laboral, Sí. se pueden aplicar con videojuegos. Hay en día muchos videojuegos desarrollados en muchas empresas para que una persona aprenda cómo levantar cajas y todo esto de una manera Mucho mejor que no tener mucho que pasar divertida. la encuesta típica. Exacto, el La, típico, la tienes que rápida. tener una sala sola, oscura y Sí, tu check, ¿sabes? sí, le he Un hecho, poco. lo sé. Es levantarla Exacto, así. sí, sí. Claro, eso es mucho menos dinámico y llega mucha menos gente. Eso por poner un ejemplo más a nivel de empresa gorda. Ujú. Pero también, por ejemplo, para explicar, hay juegos muy divertidos en el sentido de aprender o ver cómo puede vivir una persona mayor. Ah, Por ejemplo, el Alzheimer. Juegos que tratan ese tipo de cosas que pueden ser algo muy interesante y que te ayuden a incluso saber llevar problemáticas, sí. como por ejemplo la depresión, gracias a ellos. Hay muchos juegos que tratan, por ejemplo, Gris, que tratan lo que viene a ser las fases del duelo. O aprender, nunca me acuerdo del nombre de este juego, es un juego de móvil que es muy bueno, que es sobre una pareja en la que la chica tiene que escapar de la guerra y solo te puedes contactar con ella mediante mensajes. No, es que nunca me acuerdo el nombre, siempre se me va. Entonces, son como problemáticas que ves a día de hoy, pero te las explican o te las tratan a través de videojuegos mucho más interesante. Oye, creo que llega mucho más al público general que verte unas noticias para saber la guerra cómo va, o saber, o hacerte un poco empático con los refugiados. Sabes lo que te decía, en plan, Eso. el modo de ese role-playing de te pones en la piel, no como te cuento lo que le pasa, no, no, es como haz lo que debería hacer esa persona. Hoy me has Exacto. abierto un mundo, ¿eh? O sea, no conocía para nada que el gaming se podía aplicar a Es que este tipo de... esto es una de mis side quests, ¿Ah, que sí? es que hacer que la gente juegue videojuegos. Gente que no juega videojuegos, ¿vale? Porque me pasa muchas veces que la gente me pregunta, o estoy en una conversación hablando, es que a mí no me gustan los videojuegos. Y yo, ¿estás segura? ¿O estás Déjame, seguro? Vamos déjame a hablar. 50, Claro, 50 minutos. porque la gente piensa en videojuegos, piensa en pues Fortnite, el Candy Crush, yo qué sé, el El Fall LOL, Guys, el LOL. O sea, cosas como muy mainstream, que todo el mundo ve, o sea, los jueguicos de disparos y de cosas así. Digo, no, a de ver, hay un fantasía. mundo aquí de videojuegos indie sobre todo, que desde las novelas visuales, juegos narrativos, yo qué sé, juegos de bailar, hay de todo. Es que hoy en día hay de todo. Hay de Algo te todo. tiene que gustar. Es como la literatura. Exacto. Tienes que encontrar la parte que te gusta. Ah, bueno, hay gente que ni lee, ¿eh? También te digo. Seguro que algo lee, ¿eh? Si encontrar algo que le Ya, gustara, eso una es verdad. temática que le gustara, seguro que lee. Lo que pasa que, claro, eso conlleva, pues, que hoy en día el público, hay un bombardeo tan grande de información que Mm, realmente es difícil que te llegue claro. tu producto. Sí, sí, sí. O sea, porque tú ahí a partir del... Porque tú qué opinas de los juegos MOBA. En plan, todo este mundo de más de comunidad y tal. A ver, ¿Favor, en contra? ¿Cómo lo ves? creo que no estoy a favor en contra, no estoy a favor del juego en sí, ni de la Ujú. comunidad en sí. Estoy a favor de mejorar cómo se comporta la gente. Quiero decir, la Ah, problemática hoy en día es que hay unos comportamientos muy tóxicos, avalados por la comunidad, avalados por las plataformas, que no solventan. en plan, Abusos, ya. machismo exacerbante, misoginia,
es que tú no ves los chats, dan asco. O sea, Ya. jugar online ya son los propios usuarios, es en plan de muchas veces. Yo, por ejemplo, no. Yo jugué al Counter-Strike 1, al Counter-Strike de la que Joder. se hizo. Claro, yo jugaba en los típicos, ¿cómo se llamaban? Donde ibas a internet. Buah, se me van las A los palabras. locutorios. Sí, tienen otro nombre. Ah. Cibers, Vale. cibercafés. Cibercafé. Que claro, pues yo, normalmente eran todos tíos, te tenías que tener dinero encima para jugar porque jugabas ahí en LAN. Y claro, era que el chat era Canelita. canelita, o sea, era en plan de gente que no sabía comportarse a nivel social o te trataba como alguien de tercera. Y luego de eso, claro, te evolucionó a nivel online. Yo cuando Claro. juego online no tengo ganas de aguantar a un petardo aquí insultándome, mandándome a fregar o llamándome de todos los insultos que se podían, vejatorios que se puedan ocurrir o queriendo que le pase nudes, ¿sabes? En plan de Tal déjame rollo jugar en paz, ¿sabes? cuando acabamos de jugar. ¿Sabes? En plan de quiero jugar como tú y no quiero estar escuchando ni que se me juzgue solo por mi voz o por mi nick. Claro. En plan de, porque por ende, por alguna razón que desconozco, ellos piensan, dan por sentado que una mujer que esté jugando, si es un nick neutro, no, pero si es un nick femenino, al menos esto es lo que puedo Ah, hablar yo en mi caso, porque sí. es lo que he sufrido, por ende es una persona que no juega bien. Independientemente de qué De lo juego de juegue. esto. Por ende, o sea, la primera impresión es que esta persona no juega bien. Madre mía. Entonces es como muy complicado y no hacen nada las compañías. No, o sea, Ya, hacen muy poco, voy a hay como decir. un poco una libertad. Aquí nos pone, Cristian nos pone, los Cibe eran de Counter y de MSN. Sí, es cierto. Y Total. MS de Chatterra, me acuerdo también de aquella que Eso la yo ni lo he gente tocado, Chatterra y cosas así, sí, pero el Counter Messenger yo he sí. jugado, y es lo único que, o sea, lo único que yo he jugado en plan de iba a jugar es al Counter ahí, al Ciber. Y oye, al final, claro, tú te dedicas, ya más con en plan, estás en muchos proyectos, has tocado todos los palos posibles en el mundo de la programación, bueno, en el mundo del código, y luego ahora estás muy metida en el mundo de desarrollo de videojuegos. Pero tú, cuando ya desconectas un poco, digamos, a nivel laboral, tú eres la que sigue avanzando y estás muy metida en plan, ay, voy a hacer un curso tal, que eso sí que esto me has comentado, pero estoy muy metida y venga, lloras, o es que también desconectas y te viene bien. Tuve que aprender a desconectar. Yo era esa Vale. persona que tenía muchos side projects, que trabajaba mucho, que me apuntaba a un bombardeo y mi salud me ha pasado factura. Quiero decir, ese tipo de Claro. vida pasa factura, sobre todo a nivel mental, en un Ujú. burnout guapísimo. Mm. Entonces ahora intento desconectar. Lo bueno es que como tengo más hobbies de los que puedo mantener, Vale, tengo mucho donde elegir. vale. También tuve que escoger porque la mayoría de mis hobbies conllevan pantallas. Ah, claro. O sea, me gustan los videojuegos, me gusta, por ejemplo, me gustaba aprender programación, me gustaba aprender de no sé qué más, pero todo conllevaba Una ordenador, pantallita. ¿vale? Ujú. Entonces pasaba horas y horas y horas. Entonces he empezado a tener, pues el único hobby que tenía desde muy pequeña era leer, me gusta leer y escribir, Ujú. entonces realmente eso, puedes hacerlo en un ebook o un Papel. libro de papel. Es que el libro de papel hoy en día con las casas que tenemos es complicado, yo lo he tenido que dejar, me he pasado al ebook. Por mucho que me guste, pero sí que intento desconectar, pues eso, pues salir o hacer zen, hacer Muy ejercicio, o sea, he bien. intentado lo típico que hace creo que cualquier persona mainstream para poder apagar un poco el cerebro Sí, y tomarse con calma. dame un segundo que me desconecto de aquí, por Sí, por favor. ejemplo, mira, me gusta mucho, cosas raras que me gustan, me gustan mucho los juegos de mesa, Ah, bueno, ¿tu raras, favorito? a día de... Uf. Mm. Mm, a ver, Te he diría pillado. ahora, no, es que tengo muchos, me gustan muchos. Diría que me gustan mucho Mansiones de la Locura, Ah, no he jugado. que es un juego de mesa que son como aventuras de rol, Ajá. entrecomillarlo, porque tiene Sí. una comunidad muy grande Ujú. que a nivel creativo han creado un montón de historias, aparte del juego es muy divertido. Y un juego así muy simple para jugar, Coopers, que es como de pajaritos y hacer... tienes que hacer como familias de pajaritos, por decirlo de alguna Sí, manera. sí. Y ese juego todo el mundo puede jugar. O sea, ha jugado Ay, me gente de encantaría. todas las edades y todos los conocimientos y todo, es como el que siempre sale a la mesa. Qué guay. Yo también soy muy fanático de los juegos de mesa, ¿eh? En plan, con mis amigos, en plan, ay, vamos a comprar uno. En plan, siempre, cada X tiempo, compramos y hacemos. Muy guay. Y te viene bien para la cabeza, en plan, porque desconectas de lo digital, pero estás ahí. Tucu, Sí, tucu, tucu, tú. muy creativos. Además, tienes muchos que son creativos, en el sentido, porque tienes el tipo de juego de mesa que es de dados o jugar Mm. o más físico, y luego tienes otros como, por ejemplo, de ser. ¿Cómo explicarlo? Pues tienes unas cartas con unos dibujos Ah, el y. Dixit. Exacto. Ese. Pues tipo ese, por ejemplo, Muy mira, un buen bien. ejemplo. Iba a poner el de los Ah, daditos y tal, mira, me gusta el Dixit. El Dixit son cartas con dibujos y tú tienes que, pues eso, puedes crear un subjuego de crearte una historia, por muy ejemplo. guay. Oye, y ahora, antes de terminar, ¿eh? Por aquí te dicen mansiones. El Mansiones, juego de ¿no? mansiones. Mansiones, exacto. Es que es mansiones de la locura. Mansiones. Eso ha pasado ya, ¿eh?
En plan, súper interesante. ¿Qué te voy a decir? Antes de acabar, me gustaría que al final has contado un poco tu historia, que creo que ha sido muy inspirador, pero al final, en plan, oye, tampoco lo he tenido súper fácil, soy súper sencillo, y yo he hecho mis cosas y me he planteado muchos escenarios que se me han presentado en la vida y he decidido lo que yo he querido hacer. ¿Qué le dirías a alguien que se quisiera iniciar ahora mismo en el mundo de la programación? Pues dependería mucho de qué parte del mundo de la programación le interesaría. Si le Claro. interesaría, pues si ella está interesada en lo mobile o está interesada más en la web, por ejemplo, o quiere desarrollar videojuegos, o Sí. qué tipo de lenguajes quiere aprender, Ajá. porque son muy diferentes. Yo le recomendaría si quiere hacerlo por pasión o por dinero. Suena muy feo, Ah, bueno, pero soy realista. O sea, sí, sí. hay Has lenguajes de dicho, eres la programación. Kirby, ¿eh? Con Sí, sí, hay cuchillo. lenguajes de programación que se pagan mucho mejor, como por ejemplo SAP, Ajá. que a mí me parece feísimo, pero se paga muy bien. Entonces, no tendrás unos proyectos muy divertidos porque SAP suele utilizarse pues para temas de, yo que sé, de banca, de gestión de almacenes y cosas así, pero se paga muy bien, ¿vale? Y luego hay lenguajes que Opciono, suelen ser, pues por ejemplo, React, que te permite hacer aplicaciones, o Go, son lenguajes más modernos, que te permiten hacer cosas más divertidas. Que si quiere hacer programación, que no tenga miedo a hacer un módulo o que no tenga miedo a hacer un curso, ¿vale? Que cualquier persona puede empezar a programar. Yo a mí me ha pasado con una chica que era camarera, pongo mucho este ejemplo porque me pareció como súper bonito, vino a mí a preguntarme directamente, oye, mira, he empezado a programar en JavaScript y me ha parecido muy divertido, pero no tengo estudios, en plan de saco la ESO y trabajaba de Y el camarera, o camarero sea, ya está. nada más. Pero no se atrevía a dar el paso porque su alrededor tampoco lo apoyaba. Entonces Claro. yo dije, hazlo. ¿Qué puedes perder? Es en plan de, aparte de tiempo, o sea, puedes trabajar y estudiarlo, hacer un curso del paro, el paro tiene un montón de cursillos, hay internet, toma todas estas herramientas para poder, hay bootcamps. Creo que al final se apuntó, si no me equivoco, a Dalab, que es un bootcamp que está en Madrid, que es, tiene como facilidades para mujeres y para grupos de riesgo, si no me equivoco, creo que eran mujeres como el target. Lo sacó, yo perdí el contacto con esta persona porque COVID y patata, ¿sabes? Y la vi como, creo que 3 años después, en el mismo evento en el que hablé con ella. Estuve hablando con ella y me dijo que estaba, no solo había aprendido a programar y estaba trabajando, sino que había empezado a formar a otras personas ¿Qué para me que pudieran dices? entrar. Y yo estaba como, Le he cambiado la "Oh". vida a No, no alguien. cambia la vida, digo yo, funciona, o sea, Claro. visibilizar personas, ayudar a que se normalice estas cosas, pues Al poder dar un cambio a tu vida, en plan, ese, funciona. ese reskilling de, oye, por mucho que tú tomas una decisión en su momento, no te la. No tienes que centrarte No, ahí, no tienes que claro, ir no para te toda la la vida, pides. ¿sabes? No, no Claro, es, no no. es, no es la tumba esto, No. hay más allá. Hay más allá. Y hasta la última vez que hablé con ella está trabajando en Muy programadora. bien, muy bien, muy O interesante. sea que Vale, hay y sitio para ahora todos. sí, porque ya siempre me voy fuera de tiempo, porque siempre me riñen. Hacemos la rondita de preguntas rápidas con Sí. respuesta. Venga. Entonces, yo ya empiezo a tirarte sí, no o respuesta corta, ¿vale? Vamos allá. Mejor lenguaje para programar. Lenguaje para programar. ¿Qué más me gusta o mejor? Mejor. Buah, es que eso depende mucho. Vale, pues que te guste, venga, te lo cambio. Mira, el que más conozco que es PHP. No es Perfecto. el mejor, pero es el que más conozco, ya lo tengo por la mano. ¿Mac o Windows? Mac para trabajar, Windows para jugar. Si solo pudieras trabajar en una cosa, el resto de tu vida sería gaming o mundo tech, más programación. Gaming. Mejor juego de la historia. Para mí, Kirby Dream Land. ¿Y tu favorito? Kirby Dream Land. ¿Las IA llegan a programar mejor que las personas? No, a día de hoy no. Opinión sobre la comunidad del LOL. Un poco tóxica. Género favorito de videojuegos. Género favorito de videojuegos. JRPG o RPGs. Ujú. ¿Y consola o PC? Both. Both. ¿Por qué tengo que elegir? Si puedo tenerlo todo. Puedo tenerlo todo. Anotado esta pregunta. Muy bien, has preparado la rondita de preguntas. Oye, muy bien, súper rápida. A veces se me queda en plan, espera, dame un segundo. Me está preguntando cosas que no puedo contestar. Muy bien, muy agilidad mental, ¿eh? Sí, sí. Pues ahora sí. Sí. Quédate, no te me vayas. Ha sido un placer tenerte, ha sido súper Muchas interesante. gracias, ha sido muy divertido. Muy guay, la verdad, me ha gustado muchísimo el punto de vista que le has dado y de cosas que he aprendido mucho con el mundo del gaming, que yo me he quedado mucho en el ocio y ya está. Sino que hay aplicación para A muchas nivel cosas. profesional es algo que la gente no ve y es muy denso, es muy, o sea, muy amplio. O Es sea, muy guay. O sea, me ha gustado muchísimo, de verdad. En plan, que puedas aplicarlo a otro tipo de cosas para que la gente lo pique. sí, sí. Porque a veces la gente como, bueno, esto. Los Pero sí, jueguicos, yo lo llamo los jueguicos. Los jueguicos. Ahora sí, entonces, ahora ya nos despedimos. Muchísimas gracias por Nada, venir. gracias a Ya nos vosotros. despedimos de vosotros un día más. El lunes volvemos. 7:30 como siempre. Recordad
¿Te lo has perdido? Lo puedes volver a ver en YouTube, en Twitch, y si quieres avisarte y que estés al día y que puedas verlo en directo y yo qué sé, pues comentar aquí con nosotros un poquito, pues recuerda, redes sociales, lo tenemos todo allí para que te enteres de quién va a venir. ¿Quién vendrá? No lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Así que muchísimas gracias, nos vemos en el próximo directo y esto es Jump to Digital. Chao, chao, chao.